Con coimas, sin dólares y sin votos. Así está el gobierno de Javier Milei en este momento. Por un lado, con el escándalo vinculado a los audios de Españolo, que crece todos los días. Ahora les voy a contar las novedades que hay en materia judicial, las novedades que hay en materia periodística también, porque Jorge Rial y Mauro Federico e Ivi Cángaro, que son los que han publicado esta historia, todos los días tienen un nuevo audio y un nuevo material para compartir. Y dijeron que esta semana van a compartir más materiales y nosotros tenemos la información de que hay material no solo para esta semana, que hay bastante más material por ahí. Eso es el material periodístico que, repito, en algún momento va a ser una gran anécdota. ¿Por qué? Porque este material, que es muy bueno y muy interesante, es la punta para investigar todo lo que va a investigar el Poder Judicial, el juez Casanelo, el fiscal Picardi, que tiene que ver con si se hicieron compras de manera irregular, si se direccionaron hacia la empresa suizo-argentina, si no dan los números largos, etcétera, que ya está investigando el Poder Judicial a partir de las puntas que dieron los audios. De hecho, hay una muy buena nota el fin de semana de Franco Misragi, que lo que hace es comparar los audios con la realidad. Porque vos decís, bueno, son audios, qué sé yo, son cortados. Bueno, ahora, si lo que dicen los audios después vos lo comparás con cosas que pasan y esas cosas pasan, el audio te llevó a ponerle foco a cosas que efectivamente vos podés comprobar que están ahí. Entonces, va a haber mucho movimiento y hay mucho nerviosismo en el gobierno, hasta pifies muy groseros que ahora les voy a mostrar vinculado a las coimas, y vamos a escuchar lo último que compartieron Rial, Federico y Cángaro, vinculado a unos audios donde se la escucha directamente a Karina Milei. El otro dato importante que hay que resaltar hoy es la elección de ayer de Corrientes. Ayer el gobierno salió cuarto y lejos en las elecciones para gobernador en la provincia de Corrientes. Elecciones a las que le puso bastante. De hecho, la semana pasada fue la propia Karina Milei, fue Martín Menem, la presidenta y el vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional, a la provincia de Corrientes, a levantar la imagen de Lisandro Almirón, autopercibido como el león correntino, que iba con la marca, con el color y con todo el apoyo del gobierno nacional, y no llegó al 10% de los votos. Recién charlábamos con Beldic, es un gran tema de cómo pasó Milei del 53% de los votos en el balotaje en Corrientes a el 9 y pico ayer con el león correntino. Hay básicamente dos opciones. Una, que no logra transferir Milei sus votos a sus candidatos. Eso puede ser una parte, creo yo, de la explicación. Ahora, iba el león correntino, Karina, Martín Menem, La Libertad Avanza, La Marca, el color violeta, o sea, ya están instalados. No son las elecciones previas a la presidencial del 2023, donde les iba muy mal a los candidatos de Milei y Milei después ganó. Acá ya llevamos año y pico, casi 2 años de gobierno de Milei, ya decidieron hacer una marca con La Libertad Avanza y Lisandro Almirón sacó menos de 10 puntos. Entonces la otra mirada es, o la mirada complementaria es, Milei está bajando mucho en intención de voto. Mucho es mucho, del 53 al 9 y pico %, sumando las dos cosas, la baja transferencia y el descontento ya con La Libertad Avanza que se manifestó ayer. Y esto es el prólogo, el prefacio, los teloneros de la elección de este domingo. Que no es una elección a gobernador como con Corrientes, pero este domingo se juega una elección importante del gobierno, porque este domingo se elige Kicillof o Milei. Este domingo se elige Kicillof o Milei. Y en la previa al gobierno le fue muy mal. Muy mal. Y además está la cuestión económica, que tiene dos patas. Una, los dólares, de los cuales voy a hablar ahora, y otra, los salarios, que están destrozados. Les voy a mostrar ahora un informe del Centro Cifra, los peores salarios mínimos en 30 años y por lejos. Y por lejos. El fin de semana habló José Luis Daza, que es el viceministro de Economía y que algunos señalan como el que puede reemplazar a Luis Caputo. O sea, presten la atención a José Luis Daza, que ya es un hombre importante en el gobierno. Lo van a escuchar, tiene un acento chileno porque vivió muchos años en Chile, muchos años en Estados Unidos también. Es un hombre muy conocido en el sistema financiero, muy respetado en ese mundo.
del sistema financiero, es el viceministro de Economía y repito, ante la posibilidad de que Caputo deje de ser el ministro de Economía, uno de los nombres que suena fuerte es el de José Luis Daza. Bueno, vamos a escuchar qué dijo en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Caputo ha hablado de riesgo cuca, ¿no? Sí. Para etiquetarlo lo que hoy estamos viviendo. ¿Coincidís con esa apreciación que toda esta volatilidad está circunscripta a la incertidumbre electoral? 100%. El principal riesgo que se percibe internacionalmente sobre la Argentina es la potencial posibilidad de que volviera algo como el kirchnerismo o el kirchnerismo a gobernar en la Argentina. Absolutamente. No hay, y eso no es algo que lo digo yo, es algo que se dice globalmente, mundialmente, en todas partes. Entonces, el principal riesgo en la Argentina es un riesgo político y eso se exacerbó por las acciones del Congreso en este último mes, donde no solamente votaron aumentos de gasto sin financiamiento, sino que además dieron vuelta a 12 leyes. Esto es notable porque si ustedes lo leen correctamente, lo que está diciendo el gobierno, en este caso José Luis Daza, es que para ellos el riesgo es la democracia. Porque según el gobierno, su plan es absolutamente sólido, todo marcha acorde al plan, todo lo que pasa lo tienen planificado, es el mejor gobierno de la historia, es el mejor ministro de Economía de la historia, es el mejor presidente de la historia. Por ende, que una oposición le saque un par de leyes en el Congreso y le gane un par de elecciones provinciales, no debería hacerle ni un rasguño al mejor gobierno de la historia. Si le hace algún rasguño, es o que no es el mejor gobierno de la historia, y la explicación de que, como no le funcionan las cosas por culpa de que existen otros que piensan distinto, lo que en realidad está explicando es que no quieren que nadie piense distinto. Por ende, no les interesa la democracia. Y lo que ocultan es que buena parte de los descalabros económicos es por puro error propio. Puro error propio. Por ejemplo, el año pasado el gobierno tuvo la oportunidad de acumular reservas. Las reservas del blanqueo, las reservas de la cosecha, un año sin sequía, y no acumuló nada. ¿Por qué? Bueno, porque decidió regalar todos esos dólares que entraban para sostener el dólar baratito. Y los regaló. Eso es una decisión propia. Kicillof no lo obligó al gobierno a regalar toda la guita del blanqueo, o a regalar toda la guita de la cosecha, o a regalar en lo que va de este año la guita que también nos prestó y nos recontraendeudó con el FMI. No le obliga a nadie al gobierno a hacer eso. El desarme de las LEFI es largo y complejo, pero fue una decisión del gobierno. Nadie lo obligó. Como así tampoco nadie obligó al gobierno a ir a endeudarse con el FMI. Fue una decisión propia del gobierno. Entonces, todas estas declaraciones de que el problema es el riesgo cuca, es que el problema es que no quieren reconocer los errores propios y además, si efectivamente hay riesgo cuca, como le llaman ellos, es que no están tan bien para las elecciones de este domingo y las de octubre. Y todos estos errores propios en materia económica traen problemas en materia macroeconómica, que era supuestamente lo que venían a solucionar. Ellos te decían, nosotros nos ocupamos de la macroeconomía, la micro es tuya. Eso le dicen empresarios, que van a hablar con el gobierno y le dicen, che, miren algo, y el gobierno les dice, no, mira, yo me ocupo de la macro, la micro es tu problema. Bueno, en la macro también va a haber problemas. Miren lo que publicó Cristian Buteler, un analista económico, muy conocido en el mercado, que habla del riesgo país. El riesgo país, ustedes saben, es la sobretasa que nosotros tenemos que pagar a la hora de endeudarnos. Porque hay riesgo. Y pone riesgo país desacoplados de la región y del mundo. Si ustedes ven el gráfico, y los que no están viendo se los cuento, hay una línea verde que es la Argentina, y que marca el riesgo país, como va evolucionando, y una línea roja y una línea azul que son la de Latinoamérica y la global. En resumen, la Latinoamérica y la global van bajando. Es una pendiente hacia abajo.
La de Argentina sube. Entonces por eso publica que vamos en contra del mundo. En el mundo está bajando el riesgo y sube acá. ¿Qué diferencia tenemos acá con el mundo? Milei. No el kirchnerismo, gobierna Milei. Y lo que está viendo el mundo es que por un lado Milei les dice, yo voy a vetar todo, no voy a pagar jubilaciones, voy a frenar la obra pública, no voy a pagar las pensiones por discapacidad, le voy a sacar a los niños la posibilidad de ir al Garrahan, todo, voy a hacer cualquier cosa, por más cruel que sea, para pagarles. Ese es el mensaje que da Milei. Pero el mensaje que le devuelve el mundo es, ya no te queremos porque no te va a alcanzar ni siquiera así. No te va a alcanzar. El fin de semana, ¿sí?, hubo mucha discusión sobre el dólar. Varias cosas les voy a mostrar sobre el dólar ahora. Primero, lo que decía el gobierno. Segundo, que el gobierno está interviniendo. Y tercero, que se está yendo un montón de dólares del sistema financiero. Primero creo que vale la pena recordar, porque este gobierno hace muchas performances, muchas puestas en escena de cosas que después no suceden. Pero ellos hacen estos chistes, los hacen coordinados con Alejandro Fantino, que un día invitó a Milei y a todo el equipo económico entero, Caputo, Bausili, estaba Daza, el que escuchamos recién, a todos a su programa de Neura. Y esto pasó hace un par de semanas, ¿eh? Miren. Hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Esta escena tuvo una previa en la cual Tronco, que es el que trabaja con Fantino, que ahora va a ser candidato de Milei, le dijo a Fantino que preguntara esto. Obviamente todo estaba planificado para hacer esta pieza que nosotros acabamos de mostrar. Y gritaban el presidente, Daza, Caputo, Bausili y todo el equipo económico, el dólar flota. Bueno, no es así. Te pido, Fer, la imagen 44, primero, que es la nota que publicó nuestro compañero Fernando Alonso, que viene afiladísimo, que publicó el viernes. El gobierno vendió 300 millones de dólares para calmar al mercado. Fueron operaciones realizadas en las últimas 2 semanas a través del Tesoro Nacional. Fueron reservas que acumuló en lo que denominó Caputo compras en bloque. El Banco Central no puede contener al dólar con las operaciones de futuro y por eso salió el Tesoro a intervenir con ventas directas. Esto, recién lo explicaba Candevoto, es como el gobierno no interviene a través del Banco Central como intervenía antes. ¿Se acuerdan cómo veíamos hasta la salida del cepo? Que todos los días el gobierno ponía y ponía y ponía y regalaba dólares baratos. Como ahora ya no lo puede hacer, lo hace a través del dólar futuro y ya no le alcanza, sale a vender guita del tesoro, sale a vender dólares que tiene el tesoro, que es la otra billetera. Pero es el mismo gobierno, por ende lo mismo. Y salió a vender 300 millones de dólares. Esto lo publicó Fer Alonso el viernes. Durante el fin de semana fue recogido por otros medios e incluso el gobierno se lo confirmó al diario La Nación. O sea que no flotaba. No flotaba. El gobierno interviene de muchas formas. A través de las letras con tasas siderales para que esos pesos de los bancos no se vayan a dólar, a través del dólar futuro prometiendo dólar aún más barato y ahora directamente vendiendo. O sea que no es cierto que flota. Y la pregunta es cuánto va a tener que vender para sostenerlo dentro de este rango de las bandas. Ahora la banda ya está en un tope de 1.460 y el dólar cerró a 1.360. Está a 100 mangos. O sea, a un 8% más o menos de aumento. Está a un 8% del techo de la banda. ¿Cómo lo va a sostener el gobierno? ¿De acá al domingo? No sabemos. ¿Y de acá a octubre? Menos. Sobre todo porque cada vez hay menos confianza sobre el dólar, sobre que el dólar se va a sostener acá. Y lo que está pasando es que hay récord de salida de dólares del sistema financiero. Mostremos algunos tweets del fin de semana de gente de ese mundo y de gente de ideología dispar. Por ejemplo, Salvador Di Stéfano, un tipo cercano al gobierno.
de hecho estuvo con Milei hace poco sacándose selfies y qué sé yo, que publicó: las personas humanas en los últimos 4 meses le dieron la espalda a la confianza y salieron a comprar dólares por un neto de 8.866 millones, a un ritmo de 2.216 millones de dólares por mes. El FMI, organismos internacionales y los inversores del mundo financian al país y empresas privadas, mientras que los propios argentinos compran dólares y los llevan a las cajas de seguridad. O sea, él lo dice echándote la culpa a vos, que si vos tenías 100 dólares en el banco y los sacaste y te los llevaste a tu casa, es culpa tuya que todo ande mal, no que el gobierno es un descalabro. Pero el dato es el dato. 8.866 millones de dólares afuera en 4 meses. Y él lo hace a promedio. Pero los promedios, ustedes saben, son injustos, pues la cosa se va acelerando. Vamos al tuit de Sebastián Soler, en este caso Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, y que publicó mostrando directamente la fuente, que es el informe del mercado de cambios del Banco Central. O sea, estos datos son oficiales del gobierno. Y dice: imparable la compra de dólares desde que liberaron el cepo. 2.000 millones en abril, 3.200 millones en mayo, 4.000 millones en julio, 5.400 millones en julio. O sea que eso que el economista amigo del gobierno lo ponía en promedio, acá lo vemos como fue subiendo. 2.000, 3.200, 4.000, 5.400. O sea, cada vez sale más. Y eso está, repito, ahí lo marca en verde. Gracias, Fer. Ahí está directamente en la hoja que es pública, que está en la página del Banco Central. Bueno, este es el archivo número 33, que me lo salteé, perdón, pero bueno, lo ponemos ahora porque es lo mismo. El remate es que le hicieron caso a Caputo cuando hace un par de meses decía esto. Entonces vamos a contestar otras de las estupideces que se han dicho en los últimos días. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién: el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. No te la pierdas, campeón, decía Caputo. Muchos campeones en la República Argentina que salieron a comprar dólares y, como les mostraba recién, cada mes compran más. 8.800 millones de dólares afuera. Recuerden que el FMI por ahora mandó 12.000. Así que ya la del FMI casi que no está. Toda del gobierno, toda, entera. Hablando del FMI, hay una noticia también importante, que es que el CELS informó, vamos a ver el hilo de tuit del CELS, que condenaron al Ministerio de Economía a informar sobre el acuerdo con el FMI. Atención con esto. La justicia ordenó a Luis Caputo entregar en 5 días el expediente completo del DNU 179-2025 que aprobó el crédito de 20.000 millones de dólares con el FMI. Fue a partir de un amparo que presentó Abogadex y el CEL. No sé qué es ese arroba, si lo podemos chequear. El Ministerio de Economía debe transparentar cómo se gestó el acuerdo con el FMI. Y el fallo cita a la Corte Suprema de Justicia: el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación. Esto es porque se lo pidieron y el gobierno no lo quiso dar. Entonces tuvieron que judicializarlo. Y no es la primera vez que pasa esto. Con el anterior acuerdo con el FMI, el de Macri, que también firmó Caputo, posta, tenemos que pedirle a la gente del libro Guinness, como hizo Reinaldo Sietecase, que se lo pidió. Tendríamos que todos pedirle al libro Guinness de los récords que sume a Caputo, porque es el tipo que más deuda tomó en la historia. 45.000 millones con Macri, 20.000 ahora, 65.000 millones de dólares un solo chabón. Debe ser récord absoluto. Bueno, cuando fue la de Macri, también hubo un grupo de abogados, Francisco Berbic y otro grupo de abogados, que le pidió al gobierno de Macri en ese momento la información. Y el gobierno de Macri les pidió el expediente. Y ahí fue cuando conocimos, en la respuesta que el gobierno de Macri le dio, que no había expediente durante el gobierno de Macri para tomar la deuda con el FMI, que lo hicieron sin ningún trámite.
Después la Auditoría General de la Nación reveló que no solo no había expediente, sino que lo hicieron después de que llegó la guita, que la guita no se incluyó en el presupuesto, que no hay trazabilidad, que la guita se fugó. Un desastre hicieron. Bueno, ahora van a tener que explicar de vuelta lo mismo. Mostrar el expediente y ver cómo se acordó con el FMI, que el FMI, al cual ya le debíamos una guita que no le podíamos pagar, nos dé más guita que tampoco le podemos pagar. Bueno, ya hay una medida judicial ordenándole a Caputo que entregue, en esta semana, pues le dieron 5 días, que entregue el expediente completo. Así que ahí sabremos. Y todo esto se da en un contexto, cierro el bloque de economía con salarios, porque hasta acá es la macro, la deuda, los dólares se van, etc. Pero salió un informe del Centro Cifra, que es el Centro de Estudios de la CTA, que les súper recomiendo que lo sigan y que se suscriban porque les llegan por mail todos los informes que van sacando. Lo creó en su momento Eduardo Basualdo, ahora lo dirige Pablo Manzanelli. Sacaron el informe sobre salario mínimo. Y sobre todo, sobre salario mínimo real, que es uno de los temas que el gobierno sistemáticamente miente cuando te dice, cobrás más en dólares. Pues decís, bueno, puede ser. ¿Por qué? Porque si el dólar estaba caro antes y ahora está barato, tu salario en dólares puede ser más alto. Pero ese número que repite el gobierno y que lo repite el propio presidente, que dice las jubilaciones en dólares están más altas, siempre te esconde lo verdaderamente importante, que es para cuánto te alcanza. No importa el número y no importa si ganas más en dólares. Porque si te alcanza para menos, no te sirve de nada ganar más en dólares. Puede ser cierto que si vos tenías un sueldo con el dólar, bueno, ahora ya pasó 1.300, pero digo, que si tenías un sueldo con el dólar a 1.300 y el dólar en algún momento estuvo a 1.000, obviamente ganas más en dólares. Pero si te alcanza para menos, no sirve de nada. Y estos números lo que muestran es eso. Vamos a mostrar esta curva que es muy interesante de la evolución del salario mínimo vital y móvil desde el 94 hasta hoy. Y esto es salario real, el poder adquisitivo, o sea, ¿para qué te alcanza? A mí este gráfico lo van actualizando, lo he mostrado muchas veces, esta es la última actualización. La conclusión es que desde 2024 el salario mínimo real es menos que la mitad que en 2015, menos que la mitad que el 2015, que es lo que dejó el kirchnerismo, que es lo que dejó Cristina, y es más bajo que en los 90. Y siempre muestro este gráfico, que está bueno que lo vean y si no se los cuento, porque los caballitos de batalla del 90 era también combatir la inflación y el dólar barato. Y efectivamente la convertibilidad frenó la inflación y fue un dólar barato, 1-1. Y si ustedes ven, el salario mínimo se estancó. Es más, bajó un poquito hacia finales de la década. Entonces, bueno, no había inflación, el dólar estaba barato, pero no había puja distributiva, que es de lo que se trata la política, que haya puja distributiva, que discutamos cómo se distribuye la riqueza y que la vayamos distribuyendo de forma más equitativa. Este gráfico también muestra que a partir del 2002 el poder adquisitivo del salario sube muy rápido. Muy rápido. De hecho, más que se duplica entre el 2002 y el 2012. O sea, en 10 años, no el número, las cosas que podías comprar con el salario mínimo se duplicaron. Durante gobiernos donde efectivamente había inflación, pero los salarios corrían más rápido que la inflación, entonces iba creciendo tu poder adquisitivo. Podías comprar más cosas. Gobiernos que desendeudaban, gobiernos que promovían el laburo, la industria, el comercio, etc. Los años del kirchnerismo. O sea, en 10 años se duplicó, más que se duplicó, el poder adquisitivo del salario mínimo. Y después, si ustedes ven el gráfico, también empieza a caer. Cae poco, pero cae en los últimos 2 años de gobierno de Cristina. Igual lo dejó el doble que en los 90. Y de 2015 para acá es caída total. Con Macri cayó 25 puntos. Con el gobierno del peronismo se estancó e incluso cayó un poquitito. Y con el gobierno de Milei lo tiró por el precipicio. Y hoy estamos con menos poder adquisitivo del salario mínimo que en los 90. El peor poder adquisitivo del salario mínimo en 30 años. ¿Qué se ve también en este gráfico? Gobierno que baja salarios, gobierno que pierde elecciones presidenciales. Las perdió Cristina, las perdió Macri, las perdió Alberto y las va a perder Milei.
convencido de eso, que hay vida después de Milei, que no hay Milei que dure muchos años, cumplirá su mandato y se irá a la casa, porque no hay gobierno que reelija cuando baja salarios. En este gráfico se ve clarísimo. Hay más del informe de Cifra. Esto es la evolución del poder adquisitivo del salario real desde noviembre del 19 a ahora. Simplemente quería que vean el salto que pega durante el gobierno de Milei, una caída de 32 puntos del poder adquisitivo del salario mínimo. Una caída de 32 puntos. O sea, se robaron un tercio del salario mínimo, del poder adquisitivo de ese salario. Hay otro gráfico también interesante que muestra, de vuelta, siempre es importante estos gráficos porque es la relación entre el salario mínimo y el salario promedio del sector privado. En noviembre del 2015, el salario mínimo era el 36% del salario promedio del sector privado. ¿Se entiende la relación? O sea, el mínimo era el 36% del sector privado. Ahora es el 19%. Ahora es el 19%. O sea que se redujo muchísimo. Y obviamente en caída del 2015 para acá. Y el último gráfico que les muestro es este, que también es la relación del salario mínimo con la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. O sea, con la canasta de pobreza y con la canasta de indigencia. O sea, el salario mínimo para cuánto te alcanza de la canasta de pobreza y para cuánto te alcanza de la canasta de indigencia. En 2015, a final del 2015, con el salario mínimo podías comprar casi una canasta alimentaria y media. O sea, si tenías el salario mínimo salías de la indigencia. Y podías comprar el 60% de la canasta de pobreza con el salario mínimo. Hoy es al revés. Con el salario mínimo podés comprar el 60% de la canasta de indigencia. ¿Se entiende? O sea, si una canasta valía 100 mangos, en 2015 podías comprar una canasta y media para no ser indigente. Hoy podés comprar el 60% de esa canasta. Y en 2015, con el salario mínimo, te alcanzaba para cubrir el 60% de la canasta de pobreza. Hoy te alcanza para el 27%. Entonces no importa si es más alto en dólares. Lo que importa es que te alcanza para menos. Y te alcanza para mucho menos. De hecho, te alcanza para la mitad. Eso es lo que tenemos hoy. Los peores salarios mínimos. Y esto se reproduce después para arriba. Que es que el salario real está destrozado. Destrozado. En este contexto llega este escándalo por las coimas. Con los audios de Españolo, el 3 de Carina, la Suizo-Argentina, los Menem, todos en el lodo. Y eso obviamente tiene dos cosas. Una, que es un escándalo que se entiende fácil. Es el 3% de Carina. O sea, Libra era más complejo, hay un montón de quilombos que hubo acá que son más difíciles de entender. Esto es un tipo que en un audio dice el 3 para Carina. Y el otro es que se sostiene en esta situación económica donde a todos el salario nos alcanza para menos. Entonces ya hay enojo con el gobierno. Hace unos días, Jorge Rial, Mauro Federico e Ibi Cángaro, que son los que tienen acceso a este material y lo van mostrando de a poquito, pusieron al aire unos audios donde ya se la escucha Karina Milei, que se los voy a compartir ahora. Y lo pusieron, contaron ellos, porque dicen que tienen mucho material y que esto era simplemente una forma de mostrar lo que se viene esta semana. Bueno, vamos a escuchar un primer audio de Karina Milei. No vamos a entrar en la pelea, como en la pelea que nosotros tenemos que estar unidos, gente. Son cortitos, no podemos meternos en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos, gente. Esto evidentemente es en una reunión con gente propia, grabado de ahí. Hay otro más de Karina, ponelo. Entonces, ni siquiera, porque en verdad acá no tiene que ser la 24 horas, porque yo estoy entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche de las cosas. Acá no tienen que estar las 24 horas, yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada, se la escucha a Karina Milei. Bueno, obviamente hubo mucho enojo en el gobierno por este audio, pues están en una reunión. Y está grabado ahí, por lo menos eso parece. Tanto enojo que hasta le pifiaron
le pifió el vocero presidencial, que tuiteó esto el mismo viernes a la tardecita noche, que dice, en cuanto a los supuestos audios de Karina Milei, dice Manuel Adorni, vocero presidencial. Dice, si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Paremos acá. ¿Quién dijo Casa Rosada? Nadie había dicho Casa Rosada. En los audios no se explicita que está en la Casa Rosada. Dice Manuel Adorni que están en la Casa Rosada. ¿Cómo sabe? ¿O le pifió? ¿O se fue de boca? El otro dato es que yo no sé si nunca se grabó a nadie adentro de la Casa Rosada. No sé qué elementos tiene Manuel Adorni para asegurar eso. Yo no lo aseguraría. Y después dice que esto tiene que ver con la elección de la provincia de Buenos Aires, que es este domingo. Fue raro lo de Manuel Adorni el fin de semana. Llamó mucho la atención el vocero presidencial en medio de todo este quilombo. Digo, recién repasamos dólares que se le van, gobierno que le echa la culpa de todos los demás, pierden elecciones, salarios por el piso, escándalos, qué sé yo. Y vos decís, ¿qué estará tuiteando el vocero presidencial? Bueno, después de decir que el audio era en la Casa Rosada sin que nadie lo hubiera dicho, siguió tuiteando el hombre. Tuit. El Padrino 1 es mejor que el Padrino 2, que es mejor que el Padrino 3. Fin. Tiendo a estar de acuerdo con el tuit. La verdad que el Padrino 1 para mí es la mejor, pero no sé qué es el vocero presidencial. Al ratito tuiteó, Volver al Futuro 1 es mejor, supongo que mejor, hace el similito de mayor, pero bueno, es mejor que Volver al Futuro 2. Fin. Después, pensamos que le habían hackeado el Twitter, qué sé yo, está medio en otra. Después tuiteó, al ratito, Ken es mejor que Ryu. Esto ya es más para mi generación, eran personajes de Street Fighter. ¿Sí? Un videojuego, después se hicieron las películas, qué sé yo, y eran dos personajes de Street Fighter. Con lo cual vos podías pelear y uno decía, tú, ¿qué? No sé, qué sé yo, y te podías, había que matar al otro. Y esto es posta, entren al tweet de Manuel Adorni. Y después tuiteó, Sub-Zero es mejor que Scorpion. Que estos son personajes de otro jueguito, que era el Mortal Kombat. Sub-Zero era uno que te congelaba, que te tiraba así y te congelaba y después te pegaba para matarte. Y Scorpion era uno que, como era un escorpión, tenía como un coso que lo tiraba y te agarraba. Eran videojuegos muy sangrientos, con eso nos criamos, disculpen. Pero esto está todo en el tuit de Manuel Adorni. O sea, en medio de todo este quilombo, el tipo se pone a tuitear sobre películas y videojuegos. El vocero presidencial. Bueno, por suerte tienen a los voceros blue, como le dicen, o a los voceros offshore. En este caso como Ignacio Ortelli, que está en Radio Rivadavia, y se ve que habló con Lule Menem, porque vino que yo les contaba la semana pasada que Lule, y esto lo reflejaban las crónicas de Jonathan Eguier, e incluso Roberto Navarro lo planteó varias veces, tenía un pie afuera del gobierno. Y de repente no. Es más, no solo no, sino que la semana pasada siguió firmando un montón de resoluciones, Lule Menem, regalando los rezagos de aduana a quien se le canta, entre ellos a Lisandro Almirón. Le había regalado, por ejemplo, pedazos de aviones. No sé por qué se ríe, acá se me ríen cuando lo hablo, pero Lule Menem le regaló partes de aviones a la Fundación de la Mujer de Lisandro Almirón, que no le fue muy bien con los pedazos de aviones, pues le fue muy mal en las elecciones, pero eso hace Lule Menem, regala rezagos de aduana. Y la semana pasada siguió regalando rezagos de aduana, con lo cual nos dio la pauta de que no lo van a sacar del gobierno. Bueno, esto le contó, o dice que le contó Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia. La respuesta ante esto que le hicieron llegar a Lule Menem de, che, ¿por qué no das un paso al costado? Fue, el que diga eso lo voy a ir a cagar a trompadas. Mirá vos, es de guapo la cosa. De guapo. La hombría se demuestra a los golpes, como en la época de las cavernas. Bueno, eso mismo dijeron de Milei. Según Luis Majul, otro de los voceros offshore del gobierno, Milei dice que si Españolo le hubiera contado que su hermana es coimera, Milei le hubiera metido una piña. ¿Se acuerdan que lo dijo la semana pasada? Lo cual es extraño porque
si viene un funcionario tuyo y te dice, che, acá tengo un caso de corrupción, tenés que investigar el caso de corrupción. Milei, según Majul, dice que si alguien le pide, le cuenta que su hermana es coimera, le mete una piña. Raro. Habló también Eduardo Feynman, vamos al tape número 5, otro de los voceros offshore del gobierno. A ver. A mí me cuenta, por ejemplo, gente de Comodoro Pi que está mirando esta causa por televisión, porque la tiene Casanelo y la tiene Picardo, entonces la miran por televisión, que en gran parte de Comodoro Pi están convencidos que aquí hay una mega operación y que esta causa es nula desde el principio. Dicen que las grabaciones están hechas con inteligencia ilegal. O sea, a Españolo lo grabaron. Estos no son audios que Españolo grabó, sino que alguien lo graba a Españolo, no sabemos en cuánto tiempo, por ahí en meses. Sí. Me encanta que ahora les preocupe la inteligencia ilegal. Recordemos que han armado decenas de causas con espionaje ilegal, sobre funcionarios políticos, sobre Cristina, que dicho sea de paso importante, hoy se cumplen 3 años del intento de magnifemicidio de Cristina, que ha sido víctima de decenas de casos de espionaje ilegal, que ahí no les molestaba. Digamos, cuando Majul iba corriendo por Palermo y se encontraba audios donde lo único que había era Cristina diciéndole soy yo pelotudo a Parrilli y usa internet. No había nada ahí. Eran las pruebas de que el kirchnerismo era corrupto. ¿Sí? Ahora, acá tenés un audio de un tipo que no dice, che, Milei es un pelotudo, habla mal o qué sé yo, no sabe usar internet. El tipo dice, el 3% es para Karina y ahí se ponen exquisitos. Hay un tema judicial que verá que hace el juez Casanelo y el fiscal Picardi, que es si estos audios revelados periodísticamente son prueba en la causa judicial. Ahora, que son indicios que permiten ir a buscar información, que permiten destapar otras cosas, y que eso que se destape, la información que se busque, va a ser prueba, es inocultable. Que lo que dicen los audios se corresponde con un montón de cosas que pasan en la realidad, les vuelvo a recomendar la nota de Franco Mirraje donde hace ese cruce, es inocultable. Dijeron que unos cuadernos escritos por un chofer a mano que se creía una suerte de García Márquez y iba anotando cosas que después supimos que los cuadernos fueron adulterados, que los quemaron, que revivieron de la ceniza. Ahí es fantástico. Y ahora les preocupa esto. Espionaje ilegal, por ejemplo, era lo que hacía el Tata Joffre, hoy director de la Escuela de Inteligencia de este gobierno, que pinchaba los mails de un montón de funcionarios, Cristina, Tayana, Alberto, Timerman, y se lo daba a gente que trabaja en medios para que hicieran operaciones. Eso es espionaje ilegal. Acá todavía no está claro de dónde salieron los audios. Si se grabó a sí mismo Españolo como resguardo, si lo tenía ahí y le chuparon el teléfono, si él le mandó esto a un montón de gente, todavía no se sabe. Lo que sí sabemos es que Españolo contaba sistemáticamente a quien lo quisiera escuchar que los Menem estaban choreando para Karina. Y eso lo contaba por todos lados. Por todos lados. Y además están estos audios. Y además, habló José Luis Espert el fin de semana. ¿Sí? El hombre de la motito. ¿Qué dijo? A ver. Si los que gobiernan son ellos, seguro que hay operaciones contra aquellos que podemos poner en riesgo su proyecto de miseria. No tengo duda de eso. Lo que pasó con el audio de Karina Milei es un claro ejemplo. A ver, ¿cómo lo de Españolo también puede ser cierto. Quiero ver ahora. Lo de Españolo también puede ser cierto, dice Espert. Y no solo eso, poné otro pedacito de Espert ahora el fin de semana con Majul. Hablando de ese y guarda que frente a un juez no es lo mismo que andar diciendo cosas. Cuando vos tenés el juez enfrente es otra cosa. Pero ¿por quién lo dice? ¿Por Españolo? En general lo digo. Sí, ya lo dije Españolo. Quiero ver ahora cómo sostiene la denuncia. Yo se lo dije a Españolo.
¿Espert habló con Españolo? Espert era muy cercano a Españolo. De hecho, vuelvo a recomendarles el libro de Victoria de Masi, que estuvo ayer también acá en el Destape con Roberto Navarro. Ella cuenta que Espert era el que le acerca a Españolo a Milei y que cuando se pelean Espert y Milei, después se volvieron a amigar, pero en un momento se pelearon, Españolo se quedó con Milei. Y esa fue para Milei una señal de confianza para convertirlo en su amigo íntimo. Se ve que andaba falto de amigos, porque lo conoció no hace tanto. Tan íntimo que, como revelamos acá en el Destape, lo encontramos 34 veces en Olivos, en lo que va del gobierno de Milei, 8 veces a solas con Milei, 26 domingos a la noche, largas horas, con el grupo de amigos fijos, con Claudio Zucovicki, con De Pablo, con Bogiano, con Reibel, con Alejandro Rosichner, al cual estamos intentando entrevistar, pero no quiere salir. Es un asiduo hombre de medios, pero no quiere atendernos. Alejandro Rosichner, el hijo del gran León Rosichner. Espert dice que habló con Espagnolo. Espert dice que habló con Espagnolo y que le dijo, quiero ver cómo le decís a un juez esto que están en los audios. O sea que Espert lo apretó a Espagnolo. Lo dijo Espert recién. Ponelo de vuelta, para que se entienda. Ponelo de vuelta a Espert. Hablando de ese y guarda que frente a un juez no es lo mismo que andar diciendo cosas. Cuando vos tenés el juez enfrente es otra cosa. Pero ¿por quién lo dice? ¿Por Españolo o en por...? general lo digo. Sí, ya lo dije Españolo. Quiero ver ahora cómo sostiene la denuncia. Yo se lo dije a Espagnolo. Quiero ver ahora cómo sostiene la denuncia ante el juez. Espagnolo se presentó en la causa judicial, designó abogados. Todavía no está claro en concepto de qué está en la causa judicial. ¿Por qué? Porque si Espagnolo tenía algo que denunciar, tenía que ir él a Comodoro Pi y decir, tengo un caso de corrupción que denunciar. No hizo eso. Él tenía obligación de hacerlo. ¿Desde cuándo sabía Espagnolo de todo esto? Y por lo menos desde mitad del año pasado. Por lo menos desde julio del año pasado. Milei lo echó la semana pasada. En todo este tiempo, Espagnolo se juntó muchas veces con Milei. Espagnolo se lo escucha en uno de los audios decir que él le contó a Milei. Milei dice, a través de sus voceros offshore, que no. Ahora, Espagnolo tuvo muchas oportunidades para contarle y nunca lo denunció y nunca renunció. Por ende, Espagnolo no es denunciante. No es denunciante. Ahora, ¿está involucrado él en la corrupción? Bueno, eso es algo que deberá investigar el fiscal Picardi y el juez Casanelo. ¿Es testigo de la corrupción? Sí. Testigo es. Por ende, hay dos posibilidades. Que el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Picardi estén juntando información para ver si lo imputan y lo toman como parte del entramado de corrupción, o otra posibilidad es que lo llamen en principio como testigo. Como testigo tiene la obligación de decir verdad. Como imputado puede mentir. Esa es una diferencia muy grande. Puede pasar que vos cites a alguien como testigo y después a lo largo de la investigación te des cuenta que está involucrado en lo que vos estabas investigando. Entonces ahí lo tenés que relevar de la obligación de decir verdad y pasa a ser imputado donde puede mentir para defenderse. Pero el juez y el fiscal lo pueden llamar como testigo para que empiece a hablar. Y si está imputado en los próximos días, Espagnolo puede ser arrepentido. Espagnolo puede pedir acogerse a la ley del arrepentido. Eso lo tiene que negociar con el fiscal Picardi y lo tiene que autorizar el juez Casanelo. ¿Qué dice la ley del arrepentido? Y lo quiero aclarar porque se usó ya y se usó muy mal. Lo que dice un arrepentido no es prueba. La ley dice que si una persona se arrepiente y apunta hacia arriba con información que permita encontrar y probar los delitos más importantes, ahí sí hay una conmutación o una reducción de la pena. Lo que dice la ley es que lo que dice el arrepentido es un indicio para ir a buscar pruebas. ¿Por qué repito esto? Porque en Cuadernos, en la causa Cuadernos, tomaron las declaraciones de arrepentidos como si fueran prueba. Y eso no está ni en la ley. No está ni en la ley. Y la otra cuestión, que seguramente el juez Casanelo y el fiscal Picardi lo van a hacer bien, porque dentro de Comodoro Pi son
casi lo único potable y que tiene que ver algo con el Poder Judicial, todo lo demás trabajan de otra cosa, es que todo lo que declara un arrepentido se tiene que grabar. Y tiene que estar disponible para su reproducción. ¿Por qué cuento esto? Porque en la causa Cuadernos hacían declarar arrepentidos y no los grababan. Entonces Stornelli escribía lo que él quería que dijeran los arrepentidos. Y no hay registro de que haya una compatibilidad entre lo que el arrepentido declaró y lo que Stornelli escribió que declaró. Y hubo muchos que declararon como arrepentidos que contaron que fueron apretados. Que Stornelli les decía, vos decime esto y zafás. No hay sortijas para todos, era la frase de Stornelli. Ahora, si Españolo termina imputado y declara como arrepentido y cuenta todo lo que sabe y después el fiscal Picardi y Casanelo confirman, tienen un año según la ley para confirmar todo eso, es jaque mate para el gobierno, porque el tipo efectivamente estaba ahí y era íntimo de Milei. Y Milei, en vez de investigar la corrupción, lo echó. Con lo cual tampoco debe estar muy contento. Ahora, para mí el dato de que Spert lo llamó Españolo es un datazo. Porque nosotros sabíamos que el gobierno estaba presionándolo y ofreciéndole de todo para que no hable. Spert le contó a Majul que él habló con Españolo. Y le dijo, quiero ver cómo te sostenés ahora delante del juez. Datazo que nos regala José Luis Spert. ¿Cómo piensan que va a administrar el gobierno todo esto? Porque entre lo económico y lo de las coimas es una semana intensa. Sí, es una semana intensa.